Cordial saludo, profesor y compañeros. Hoy, en asocio con mi compañero Juan Maldonado y quien les habla, Andrés López, hablaremos acerca de los fundamentos y atributos jurídicos. El fundamento jurídico del Estado. Aquí se intentará explicar la organización del Estado con ayuda del conocimiento jurídico en la materia, teniendo en cuenta que en anteriores videos ya habíamos mencionado que el Estado es definido como un conglomerado social, político, jurídico organizado. Durante la Edad Media, en el siglo XVI, surgen teorías contractualistas, de las cuales podemos destacar tres. La primera es la de Thomas Hobbes, denominada el contractualismo absoluto, en donde nos explica varios aspectos como los hombres son gobernados por las pasiones, por tanto en su estado natural está en un estado de guerra y en conflicto continuo con las demás personas de su entorno. El segundo aspecto es, consideraba que la monarquía era la forma más ordenada y estable para conseguir un gobierno. Aparte de esto, afirma que el poder público no puede estar tan sometido al control de los súbditos, dado que ya se encuentra en la estructura del Estado. La segunda teoría es la de John Locke, siendo una de las más importantes de la época, titulándose como la teoría del contrato originario, donde se permitió determinar la diferencia entre el poder legislativo y ejecutivo, explicando que cuando un hombre abandona su estado de naturaleza, crea una sociedad o comunidad, cederá el poder a la mayoría para que la formación del Estado esté fundamentada en acuerdos políticos. Y por última, pero no menos importante, es la teoría contractualista social de Jean-Claude Rousseau, la cual fue altamente influenciada por John Locke. Su obra Contrato Social, publicada en 1762, es donde da a conocer, según su concepto, que el hombre nace en libertad pero vive encadenado. Agrega que el orden social es la base fundamental de un derecho que aporta a todos los demás. Teoría de la fundación y de la institución. Esta está fundada por Maurice Jauró. Él parte de que el Estado posee las características de un organismo social organizado. Por tanto, este organismo social se crea en función de cumplir y lograr el desarrollo de un fin en común, a la que se le denomina finalmente como una institución. La personalidad jurídica del Estado, expuesta por Thomas Hobbes, donde es aceptada como una necesidad para determinar y delegarle al Estado obligaciones y derechos, para que así se pueda centrar en un interés en específico y para el bien común. Escuelas que niegan la personalidad del Estado. La primera se divide en dos grupos. El primero se fundamenta en aquellos que consideran su negativa en razones jurídicas. Afirman que el Estado no es una persona suplementaria, sino se representan en su conjunto. El segundo grupo es la escuela realista o empírica, la cual afirma que solo es posible reconocer la personalidad jurídica de los seres humanos, ya que solo cuenta con una existencia verídica. Teorías para legitimar la personalidad jurídica del Estado. Según la primera teoría, el concepto fundamental en el hecho de la colectividad es que tiene intereses propios a diferencia de los intereses individuales de sus miembros. El Estado tiene la facultad y se le exige que sus miembros realicen sacrificios. Conclusiones sobre la personalidad jurídica del Estado. Como ya lo expusimos, la anterior teoría permite someter al ordenamiento jurídico igual que a cualquier persona natural, lo cual le da la oportunidad de actuar como demandante y demandado.
La soberanía del Estado. Se nos explica que en toda sociedad existe un poder absoluto, superior e incontrolado, donde el soberano no se encuentra sujeto a alguna autoridad superior y éste puede ser encarnado en una sola persona. Noción de la soberanía del Estado. De forma sucinta, podemos decir o podemos referirnos a la soberanía como un poder absoluto por el cual no puede existir uno distinto. Por ende, se entiende de igual forma en un Estado teniendo en cuenta que su supremacía es relativa y limitada. Existen dos tipos de soberanía. El primero es que la soberanía en el Estado, que es la idea jerárquica dentro de la organización social, esa es la primera. La segunda es la soberanía del Estado, que se puede considerar como el espacio dentro de sí que se halla dentro de las diferentes organizaciones humanas. Desarrollo histórico del concepto de soberanía. Para realmente saber su origen debemos inmiscuir en la historia, especialmente en la Edad Media, en el país de Francia, para ser exactos, al ser el primer país en establecer una sólida monarquía. Esto fue logrado gracias a que se antepusieron ante el Sacro Imperio Romano y al papado, terminando, por supuesto, también con el feudalismo, y así fue como se logró imponer la monarquía real. Maquiavelo y el absolutismo estatal. Tras haber culpado a la Iglesia y al papado por no haberse dado la unificación de Italia, Maquiavelo publica sus obras El Príncipe y El Discurso, en las que se plantea a la política como un fin en sí mismo y al Estado como un actor basado en la astucia y la fuerza. De la soberanía monárquica a la popular. Como ya lo fue expuesto, es sabido que en el siglo XVI gran parte de Europa se instituyó bajo la monarquía absoluta. Estas estaban sustentadas bajo los pensamientos de grandes filósofos. Sin embargo, hasta la llegada del contractualismo se generaron ansias por llegar a influir una soberanía popular, que da inicio en las colonias británicas y desemboca en la Revolución Francesa. Soberanía popular y soberanía nacional. Entendemos que la declaración de derechos tanto del hombre como del ciudadano son importantes, según Rousseau. Sin embargo, la soberanía reside principalmente en la nación. Por tanto, ningún individuo puede ejercer autoridad a menos que se provenga de ella. Concepto de soberanía en la Constitución colombiana. En la Constitución más reciente, que es perteneciente al año 1991, se establece que su soberanía provenía del pueblo, es decir, que es considerada una soberanía popular, lo cual dio paso a la implementación de una democracia directa y representativa. Características y consecuencias de la soberanía del Estado. La doctrina clásica ha reconocido ciertas características como es indivisible, absoluta, permanente, excluyente e indelegable. Por tanto, sus consecuencias son: el Estado tiene la facultad de imponer sus propias reglas por medio de la Constitución. El segundo aspecto y consecuencia es que el Estado tiene el poder de expedir normas jurídicas con el objetivo de cumplir en todos los ámbitos sociales. Muchas gracias, compañeros, espero los contenidos expuestos aquí en este video hayan sido de su agrado y entendimiento y nos veremos en una próxima. Muchas gracias.